si les parece, vamos a compartir unas fotografías, unas diapositivas. Son tres PowerPoint que vamos a ir conversando y tratando sobre el tema de las lavandas y los lavandines. Ahí Verónica nos va a compartir la pantalla y vamos a empezar con el tema. Vamos a ver algunas características del suelo, del clima, cómo reproducirlas. Bien, esa soy yo en medio de mi cultivo de lavandines, con mi capelina blanca. Ese es en mis sueños, ¿sí? Bien, la que sigue, Vero. Bien, la forma de reproducción de las lavandas puede ser sexual o asexual. Las lavandas son especies, así que pueden reproducirse a partir de semillas. De hecho, las plantas, las lavandas verdaderas, producen semillas y esas semillas caen en el lugar de origen y dan origen a nuevas plantitas. Son unas semillas muy, muy, muy chiquititas, ¿sí? No es fácil verlas, son bastante oscuritas. Pero la lavanda verdadera puede reproducirse a partir de semillas. También puede reproducirse en forma asexual, por esquejes o por división de matas. Ahora bien, los lavandines, como estuvimos diciendo hace un rato, como son híbridos y no se reproducen por semillas, pueden dar semillas, pero sus semillas no son viables, es decir, que no van a germinar. Entonces, los lavandines solamente pueden reproducirse a partir de esquejes. Bien. Vamos, seguimos. Bien. La forma de como decíamos recién, las dos formas de reproducción asexual son por estacas o por división de matas. La forma de división de matas es una forma rápida, pero obtenemos pocas plantas pocos plantines por cada planta, ¿sí? Se transmiten también enfermedades. El separar la planta produce muchas veces lastimaduras que pueden afectar a la planta madre. La forma más común de reproducción de estas plantas es por estacas. Es un poco más lenta. Las lavandines y las lavandas son bastante lentas en su reproducción. Pueden tardar de 6 a 8 meses en enraizar. A veces están las plantas, esos plantines, siguen estando verdes, pero al tiempito se secan y no han enraizado aún. Así que es bastante lenta bastante lento su proceso de enraizamiento. La que sigue. Uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta cuando iniciamos un proceso de enraizamiento es el sustrato. Esto ya lo hemos visto en una de las clases donde estaban preparando esquejes. El sustrato se llama sustrato a la mezcla de elementos que van a formar parte de esa base donde se van a desarrollar las plantas. Le llamamos suelo al suelo que podemos encontrar que lo produjo la naturaleza naturalmente, y el sustrato es aquel que preparamos nosotros haciendo algunas mezclas. ¿Qué características tiene que tener ese sustrato que vamos a preparar para poner a enraizar las estacas o los esquejes de lavandas y lavandines? Tiene que ser suelto, es decir, que no sea apelmazado, que no sea con mucha arcilla, porque un suelo pesado, muy arcilloso, va a impedir que las pequeñas raicitas que se puedan ir desarrollando puedan crecer y avanzar. Entonces tiene que ser un suelo suelto, le podemos agregar arena, le podemos agregar perlita. Perlita son esas piedritas blancas que se ven ahí, ¿las ven ahí en la foto en el sustrato?
La perlita es un material de origen volcánico, que no son las piedritas que se le ponen a los gatos, ¿sí? Para que hagan sus necesidades. Siempre es una pregunta que suelen hacer. Son distintos orígenes. Estas piedritas parecen telgopor, pero tampoco es telgopor, son de origen volcánico. Cuando se produce la erupción volcánica, lo primero que sale despedido son unas partículas muy livianitas que contienen aire en su interior y que son estas pequeñas piedritas. ¿Qué características tiene la perlita? Absorben humedad, o sea, ayudan a retener un poco la humedad y airean el suelo, es decir, como que generan espacios en el suelo para que el aire y el agua puedan circular y las raíces puedan crecer bien. Además, otra característica que tiene es que no aporta ningún tipo de nutrientes, no es ni ácido ni alcalino y se mezcla muy bien con cualquier tipo de sustrato. Y acuérdense de eso, que lo que hace es airear, favorece la aireación. Así que siempre que ustedes puedan agregar un poco de perlita en un sustrato que estén preparando, va a ayudar un montón. El sustrato que ustedes van a preparar entonces es suelto, liviano y además tiene que tener comida. Comida, materia orgánica. Que podemos agregar, por ejemplo, compost o lombricompuesto, que ya hemos estado trabajando también en esos temas. Estas estacas, como les decía hace un rato, van a tardar mucho en enraizar, entonces necesitan que de alguna forma en ese líquido que se va a formar cuando uno riega y esa agua que va a llegar a la estaca, vayan también los nutrientes para que se vayan alimentando. Seguimos, Vero. Ahí vemos algunas estaquitas. Ya hemos visto que tenemos que liberar de hojas los primeros nudos. Y tenemos que poner debajo de la tierra por lo menos 3 o 4 nudos que van a ser los puntos donde se van a producir las raíces. Seguimos. El tema de la hormona enraizante, en este caso, en las lavandas y los lavandines, es interesante utilizar hormona enraizante. Hay plantas que enraizan muy fácil, entonces la verdad que ni se justifica colocarle una hormona enraizante. Pero en las plantas que son lentas, que tienen un proceso lento de enraizamiento, cualquier mimo, cualquier cuidado extra que nosotros le podamos hacer, va a significar que van a ser más esquejes que van a enraizar. Entonces, si le podemos poner hormona, vamos con la hormona. ¿Qué es la hormona enraizante? La hormona enraizante es una sustancia, a ver, todo ser vivo, las plantas, los animales, nosotros mismos, tenemos hormonas en nuestro cuerpo. Son sustancias que ayudan a los organismos a que realizan determinadas funciones. En las plantas hay hormonas de germinación, hormonas de floración, hormonas de fructificación. Son sustancias que ayudan o favorecen a la fructificación, a la floración. En este caso, la planta suele producir naturalmente hormonas enraizantes. Lo que se hace, los laboratorios lo que hacen es imitar a la naturaleza generando sustancias químicas que cumplen la misma función que la hormona enraizante. Se compra esta hormona, viene formulada como si fuera un polvo, o puede ser también como un jarabe. La presentación no es importante, hay que seguir las instrucciones del marbete para poder prepararla, y colocamos en los esquejes y ayudamos en el enraizamiento. Fíjense acá, en esta foto, a ver, estamos viendo acá, este es el tarrito de la hormona enraizante, acá está en polvo. Este es el esqueje, es un esqueje de romero, y se moja toda la parte de abajo y se coloca en el talco para que se adhiera, y así se coloca en la tierra. Se pueden hacer hormonas enraizantes naturales también. Hay, por ejemplo, poner a remojar semillas de lentejas o de porotos. Cuando empiezan a abrirse
las semillitas, a los 2 días, liberan un montón de sustancias que estimulan la germinación. Esa agua en el cual estaban remojándose las lentejas, los porotos o cualquier otra semilla que uno tenga, con esa agua se moja, se riega a los plantines y tiene mucha hormona enraizada. También hay mucha gente que lo que hace es cortar, sobre todo en esta época, vieron que están brotando todos los sauces. En la punta de las ramas de los sauces, las hojitas esas de la punta, las cortan, unas cuantas, las ponen en un tarrito con agua y las machacan. Y esa agua está llena de hormonas enraizantes y con eso también se riega y se ayuda a las plantas a que enraicen. Esto lo que va a hacer es ayudar a los plantines a enraizar. ¿Seguimos? Ahí tenemos algunas fotos de los plantineros donde se han puesto las estacas. Acá las estacas están hechas en las bandejas o spilding, que tiene cada uno un espacio y ahí se va poniendo cada uno una estaca, está dentro de un invernadero, y acá están hechas a campo. ¿Qué diferencia hay entre hacerlas a campo o adentro de un invernadero o de un microtúnel, como en el caso este? A ver, si nosotros vamos a hacer estos plantines durante el invierno, la temperatura extra que le estamos agregando con un invernadero va a favorecer el proceso de enraizamiento. Aquí fuera también van a enraizar, pero va a ser más lento el proceso. ¿Mm? Seguimos. Acá vemos ya algunas plantas, ya han desarrollado bastante. Estas han sido de división de matas, fíjense el tamaño que tienen estas plantas. Y ya están listas para ir a campo. La próxima. Acá ya tenemos las plantas que vimos recién puestas en un bordo. Fíjense, acá en este espacio es por donde pasa el agua. Y se hace unos bordos sobreelevados y después nuevamente una canaleta por donde pasa el agua. Esto es muy importante porque el agua no tiene que tocar el cuello de la raíz, es decir, la zona de contacto de la raíz con el tallo. ¿Por qué? Tiene que haber un buen drenaje, un buen pasaje de agua. No soportan el encharcamiento, porque eso produce asfixia de raíces y favorece también el desarrollo de hongos en el suelo. Así que el agua tiene que pasar por este sector, por capilaridad va a entrar en la tierra y va a llegar a las raíces y se van a regar. La próxima. Bien, ahí tenemos un poquito de un resumen de lo que vimos en esta presentación. Hay que prestar mucha atención al material de origen, a las plantas madres que vamos a tener, asegurarnos si vamos a hacer un cultivo con orientación a producción de aceites esenciales u orientado a la aromaterapia o a las hierbas medicinales, tienen que ser plantas que sepamos cuál es el origen, qué híbridos son y que tengan esa importancia comercial para poder cultivarlas y llegar a un buen destino con el material que vamos a producir. La adquisición de esos plantines es conveniente realizarla a productores que ya estén trabajando, como por ejemplo, bueno, hay la cooperativa de aromáticas Alto Valle, que está acá en la zona, y esta que está acá es una chacra que vende plantines en el Bolsón, en la zona de las Golondrinas.
este precio está desactualizado. Por supuesto, es una fotito de hace un tiempo, pero siguen produciendo plantines y son muy buenos productores de plantines de lavandines. Sí, está medio desactualizado el precio. Seguimos con la próxima presentación, Vero. Bueno, dejo de compartir un ratito y abro y la vamos otra. A la otra. Sí. ¿Alguna preguntita de lo que estuvimos viendo hasta ahora? ¿Se entiende? Sí. ¿Qué diferencia tienen las propiedades de la lavanda y el lavandín? ¿Es la misma o...? Son distintas porque los aceites esenciales tienen distintos compuestos. Un aceite esencial no es una sustancia única, sino que está formado por un montón de elementos, más o menos aproximadamente 100 compuestos o más. Y esos 100 compuestos van variando en el porcentaje que aparecen en cada una de las plantas. A veces hay más porcentaje de algunas sustancias, como el acetato del linalilo, o el linalol, o el alcanfor. Eso va variando en los distintos híbridos o en las especies, o de hecho en la lavanda verdadera y los lavandines. Como esos compuestos van variando en su porcentaje, el efecto que ejercen sobre nuestro organismo es distinto. Entonces, no es lo mismo el efecto de un aceite de lavanda verdadera que de un lavandín o de una lavanda dentata de estas de adorno que estuvimos mencionando. Son distintos. Bueno, sí, seguimos. Yo tenía una pregunta. Sí, sí. Sí, con respecto a las plantas, las ornamentales de lavanda, Sí, ¿esas sí. pueden servir como en huerta como una planta trampa, por ejemplo? A ver, las lavandas no son plantas trampas. Se llama plantas trampas aquellas que atrapan o atraen determinados insectos o plagas y que no vayan a la planta de la huerta que yo estoy cuidando. Como por ejemplo, las caléndulas son plantas trampas para los pulgones. Ustedes van a ver que no hay pulgones en la lechuga, pero que están todos en la caléndula. O por ejemplo, el ajenjo tiene el mismo efecto. Esas son plantas trampas. La lavanda no actúa como planta trampa, es una planta repelente de insectos, ¿sí? Igual, la lavanda dentata puede servir como repelente de insectos en una huerta, ¿sí? No vamos a poder utilizar esas flores, digamos, como para después cosecharlas y trabajarlas en aromaterapia, pero sí nos van a servir perfectamente para actuar como repelentes de insectos en una huerta. ¿Mm? Bien. Vamos a ver un poquito, una vez ya tenemos los plantines, ya vimos cómo los reproducíamos, ahora vamos a ver cómo manejamos estas plantas. Bien, miren qué linda esa foto, ¿no? Linda de primavera, una tardecita o de fin de verano, con esas plantas todas florecidas, lindas para ir a cosechar. ¿Avanzamos, Vero? Bien, ven, esa foto es ahí de mi familia, en la Provence, en Francia. Ojalá la hubiera sacado yo esa foto. ¿Qué tengo que tener en cuenta para poder cultivar estas plantas? Primero el tipo de suelo, como les venía diciendo, no nos van a servir los suelos arcillosos ni los suelos con problema de salinidad. Con salinidad alta no vamos a poder cultivar en general aromáticas ni la familia de las labiadas, porque son muy sensibles a la salinidad. El clima adecuado son plantas de climas templados. Estamos en un lugar espectacular nosotros para el desarrollo de estas plantas. Necesitan inviernos fríos y veranos cálidos. Y bien marcado el otoño y la primavera, o sea, donde estamos nosotros. Necesitan también un poco de altitud sobre el nivel del mar. A partir de los 300 metros tienen un buen desarrollo. ¿En qué va a afectar esto? Va a afectar en distintos puntos. Uno, por ejemplo, en la cantidad de flores que puede producir,
y también en el porcentaje de aceite esencial que produce. Cuanto va subiendo más la altitud, hay posibilidades de zonas más ventosas, de zonas más menos húmedas, más desérticas, y eso estimula la formación de aceites esenciales. Si bien son plantas que necesitan poca agua, hay momentos en su cultivo que necesitan sí o sí agua. Por ejemplo, en el momento de la primavera, cuando están formando la flor, necesitan agua. Si no llueve en esa época, en ese lugar, como en nuestra zona no llueve en la primavera, necesitamos sí o sí tener previsto el riego. También es necesario fertilizarlas y abonarlas. Son plantas que van a durar mucho tiempo en el suelo. Entonces necesito colocar, prever antes de la plantación una buena abonada, puede ser con guano, con compost, con lombricompuesto, y después agregarle todos los años materia orgánica para que puedan desarrollarse. Con respecto a la distancia de plantación, las lavandines son plantas que desarrollan más o menos 1 metro de diámetro, es decir, que desde el centro hacia su alrededor más o menos son 50 centímetros. Es decir, que entre planta y planta yo tengo que prever por lo menos dejar una distancia de 1 metro, que es el espacio que finalmente estas plantas van a terminar desarrollando. Seguimos. Ahí vemos unas plantitas que tienen aproximadamente 1 año de plantadas. Fíjense la distancia entre planta y planta, más o menos es 1 metro, como yo les venía diciendo, y entre bordo y bordo tenemos que dejar el espacio para que la planta se desarrolle, que más o menos son unos 50 centímetros, y después un espacio para poder circular, para no lastimarlas ni romperlas cada vez que uno pasa caminando, sobre todo para momentos de desmalezado y cosecha. Ahí se ven las primeras varitas de la floración. La siguiente. Miren la altura, estas son plantas que tienen más o menos ya 2 años. Este es el desarrollo de la planta y estas son las varas florales que se desarrollan durante la primavera y llegado el verano empiezan a florecer. Seguimos. Llegamos a la cosecha. Bien, cuando tenemos pocas plantas, tenemos una planta en la casa, tenemos 10 plantas, tenemos menos de 1 hectárea de plantas, generalmente lo cosechamos a mano. Cosechamos con tijera de podar, cosechamos con hoz, y vamos armando ataditos y ponemos a secar. Acá yo lo que les quise mostrar son en superficies muy grandes, esto es en Europa, acá en Argentina no hay cosechadoras de lavanda, pero esta es una máquina cosechadora de lavanda. ¿Qué es lo que hace? Va por arriba de la planta y va cortando las florcitas con sus varitas y va haciendo como ataditos y lo tira a un contenedor que va por detrás. Muchas veces en el mismo campo se llevan los equipos de destilación y se cosecha y se destila el aceite esencial. Ven cómo va quedando libre, necesitamos espacio para poder circular entre las plantas y que queden bien juntitas una planta al lado de otra. ¿Alguna más ahí, Vero? No me acuerdo cuál es la última. Ah, bueno, acá, miren, esta era la cosechadora con el tractor y atrás iba como una especie de contenedor donde se iban juntando todas las varitas con las flores. Y después se descargan a unos contenedores más grandes y de acá se llevan directamente a los destiladores. ¿La que sigue?
Bien, esas flores pueden ir o a destilarse por arrastre de vapor para obtener el aceite esencial o a secar. Se van a secar, después se hace un desgranado y se separan las florcitas y se vende la flor seca, por ejemplo, para hacer popurrí, para en alimentación se está utilizando también. El rendimiento de las flores, o sea, una cosa es el peso en fresco, que son tienen mucha humedad, y después disminuyen casi la relación 5:1, como ahí les manifiesto en estos valores, a la flor seca y desgranada. Generalmente las plantas estabilizan su producción a partir del tercer año. ¿Qué significa esto? Que entre el primero, el segundo y el tercer año van aumentando en cantidad de flores y después a partir del tercer año se hace bastante constante, en kilos, digamos, ¿no? También va a influir en esto, en los kilos a obtener, si ha sido una primavera fresca o si ha sido una primavera lluviosa o si pude regarlo, porque eso va a generar mayor cantidad de flores que se van a ir formando. El secado de estas flores siempre es conveniente a la sombra en forma natural. Siempre a la sombra porque el sol decolora y además evapora los aceites esenciales, que es una de las cosas que yo quiero proteger. Pongo a secar las varitas y después, si tengo poquito, lo desgrano a mano y si no, lo paso por alguna máquina desfalilladora. Y siempre después, la conservación es un lugar fresco y a la sombra, y puede ser en una caja de cartón, pueden ser en bolsa de papel madera, en bolsa de plastilleras. ¿Lo siguiente? Ya Bueno, lo terminamos con la presentación. Abrimos ahora un poquito algunas preguntas, si tienen, sobre esta presentación o sobre alguna otra cosa de lo que hemos estado viendo en el curso. Profe, ¿puede volver a mostrar de nuevo la planta, la de hojas, que no es como serrucho? Bueno, ahí la acerco, a ver si... Son hojas bien enteras, miren. A ver, ahí le trato de acercar a la camarita. ¿Se ve que es entera? Esta es la lavanda. Este es un lavandín. Ah, el otro también, entonces el que es tipo serrucho es un lavandín, pero es como de distinta especie. No. La que es tipo serrucho es lavándula dentata. Es una lavanda de adorno. Esta que les mostré ahora de la hoja entera es un lavandín, es un híbrido, ¿sí? Son dos cosas diferentes. La otra gran diferencia es que la A cerrada, que ahora vuelvo a ver si les puedo mostrar así tan cerquita como recién, a ver si se ve, la hojita, a ver si les llevo a enfocar en la camarita, la A cerrada, a ver, ¿se ven ahí los serruchitos? Sí. Sí, Ahí se sí. ve. Bien, la otra es entera, lisa, y esta es bien como con dientitos, un serruchito. Esta es ornamental, por varias razones. Primero, porque florece todo el año y es muy bonita. Segundo, porque si sacáramos aceite esencial de ella, la calidad sería muy baja porque tiene mucho alcanfor, como les decía hace un rato. Y además porque sus flores no tienen persistencia, no duran nada. Si ustedes hacen la prueba, cortan una flor y la ponen en un florerito o la ponen entre la ropa, la van a buscar a los 2 o 3 días y no tiene aroma nada, ¿sí? O sea, pierde rápidamente su aroma, mientras que en las otras tienen persistencia. Ese tipo de flor que da esa lavanda, la ornamental, al tenerla al lado, por ejemplo, en una huerta, ¿sirve para la polinización, para atraer las abejas y eso? Sí. Son excelentes polinizadoras. Se lo considera una interesante flora apícola, porque como florece todo el año, las abejas tienen para ir a visitarla durante todo el año.
María Laura, ahí decían que podés llevar los destiladores al lugar de la cosecha. ¿Es porque es preferible destilar las flores frescas o es indistinto que sean secas o frescas? En general se busca que estén oreadas, no recién cosechadas, cosechadas a la tardecita, no a la mañana ni al mediodía, pero lo que pasa es que es un volumen muy grande de material. Entonces, si vos tenés que cosechar todo eso, llevarlo a un camión o a un contenedor, de ahí llevarlo a la destilación, es todo un movimiento de material que muchas veces les conviene poner en un tráiler o en un container los equipos de destilación e ir llevándolos, e ir poniendo y cargando directamente y destilando en el campo. Claro, Son pero no distintos afecta el criterios. rendimiento que sea flor fresca o flor seca, digamos. La cantidad de aceite que se extrae va a ser indistinto de eso. Y en esas producciones tan grandes no hay grandes diferencias entre hacerlo oreado y fresco. De hecho, la mejor calidad de los aceites se obtienen cuando solamente ponemos en los destiladores las flores. En cambio, cuando se hacen en estas producciones tan grandes, van con flor, con hoja, todo mezclado. Claro. El año seguimos en pandemia, seguimos con medidas, con medidas, con distanciamiento, con Profe, Sí, no sé quién es. Vamos a mutearla esta persona. ¿Es esta Profe. persona, Claudia? No sé. yo quería preguntar, Sí. en nuestra zona, ¿en qué meses se hace la cosecha? Se realiza la cosecha. ¿Estás acá en el Alto Valle de Río Negro? Sí. Sí. Mira, ustedes si tienen estas plantas van a notar que más o menos en noviembre empiezan a formar la varita floral. Van a notar que tienen la varita floral y más o menos para Navidad producen la flor. Y tenemos un mes más o menos para poder cosecharla. Así que hasta mediados de enero. Podemos no cosecharlas y que queden en la planta, pero eso no le hace bien a la planta. Necesitamos cortarle la vara floral porque una vez que nosotros la cortamos o termina la floración, la planta empieza ya a formar las yemas para la floración del año que viene. ¿Sí? Nosotros dejamos la vara floral en la planta, gasta mucha energía en tratar de generar una semilla que en realidad va a ser vana y que no va a servir para nada, porque su proceso biológico implica que su reproducción va a tratar de generar una semilla, pero que no va a tener ningún sentido porque, como les explicaba hoy, no van a germinar. Y entonces nosotros cortamos las varas, sacamos esas flores y ya la planta sola empieza a formar la yema, juntar todas las reservas y las yemas para la floración del año que viene. Ajá, bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Bueno. Compré una lavanda de hoja dentada y me di cuenta que en casa también tenía. Yo quiero saber si hay más variedades, o sea, sería sí, la lavanda ornamental, ¿no? Que es la de hoja Hay varias, dentada. hay como 60 o 70 variedades y especies de lavanda, hay muchísimas. Hay una que está de moda ahora en la zona que le llaman papillón o papillón, que que sería mariposa en francés, que tiene como la florcita muy parecida a esta que es la ornamental, pero acá arriba los petalitos un poco más grandes de la flor, en color violeta. Parece como si fuera una mariposita que tuviera así en la punta, digamos. Esa es de adorno. Hay lavandas que son celestes, lavandas que son blancas. Hay una que se llama estohecha, que están también de modas ahora, que tienen un montón de pétalos como largos hacia afuera. Son todas de adorno. Estas no tienen importancia medicinal o para aromaterapia, pero son muy bonitas, son de adorno, tienen otro fin, digamos, ¿no? Que es adornar. Sí, en los viveros ornamentales van a encontrar muchas plantas y muchas posibilidades de cosas raras, digamos, pero no sé, por ahí el vivero ornamental no es el lugar para ir a comprar una planta medicinal, digamos.
Ah, bien. Y si quisiera conseguir medicinal, ¿dónde tendría que dirigirme, por Y lo ejemplo? conveniente sería siempre dirigirte a algún productor que esté produciendo ya y que ya produzca de sus propias plantas. Entonces ahí nosotros sabemos Bien, que esa persona destina aceites esenciales, comercializa, trabaja con ese tema, entonces tienes ya identificado qué lavandín tiene o qué planta tiene. ¿Mm? María bien, Laura, listo. Es lo mismo, Gracias. disculpen, es lo mismo que cuando vamos a comprar plantas de orégano, plantines de orégano. Hay muchos Ah, oréganos que en los viveros ornamentales los reproducen de semilla. Y esos oréganos muchas veces hasta no tienen ni aroma. Esos son plantas de adorno, no es una planta de uso culinario. ¿Sí? y Yo sí. puede ser que hayan dos tipos de orégano. Yo tengo en casa un orégano de una hoja ancha, como redonda, y la otra es como de una hojita chiquitita. ¿Puede ser que sean distintos o que lo esté Dentro de los confundiendo? oréganos también hay como 100 variedades, Ah, cultivares, ecotipos, hay un montón. Y no todos tienen importancia comercial. bien. María Gracias. Laura, Sí, Nilda. quería preguntarte, un lavandín, ¿a partir de cuándo, o sea, qué edad tiene que tener ese lavandín para que yo pueda sacar esquejes? Y eso es una buena pregunta, Nilda. A veces me pasa que viene gente, se acerca y quiere comprar una plantita de menta. Y dice, me encanta ponerle menta al mate. Y compra una plantita así chiquitita y le empieza a sacar las hojitas y le pone al mate y al tiempito viene porque la planta se murió, porque era muy chiquitita. Entonces, tenemos que darle el tiempo para que la planta se desarrolle y pueda crecer y después empezar a cortarla. En el tema de las lavandas es lo mismo. Tienen que tener por lo menos 2 o 3 años y un buen desarrollo de alguna rama como para que yo pueda empezar a cortarla, digamos, ¿no? Tengo que esperar un tiempo, por lo menos 2 o 3 años. Lo mismo pasaría para el romero, pasaría con el curry, Sí, en todas esas general yo plantas. puedo ir sacándole alguna rama que se va más larga o si yo veo que... ¿Alguna otra pregunta, chicas? ¿Quién tiene Sí, lavandas en las casas? el lavandín, yo recién me estoy enterando que todas mis lavandas son ornamentales. El lavandín, Ajá, bueno, no importa, no importa, porque tienen otros usos, pero digamos, si los queremos usar como medicinal, vamos a tener que buscar otras plantas. claro, el lavandín ese que es de hoja lisa, Sí, ¿ese es el que solo una vez al año da flores? sí, sí, sí. A veces da una segunda floración mucho menor cantidad, sumete, florece en diciembre y en marzo da algunas florcitas más, pero la floración intensa es en diciembre, principios de enero. ¿Y podemos conseguirlas acá en la región, en esos lugares que nos diste? Sí, 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 se consiguen plantines. A ver, como es una planta que es bastante difícil de enraizar, podés conseguir alguna planta. Si querés en cantidad, siempre hay que encargarlas, pero sí se consigue. Y No, yo además quisiera una planta, como para ver la diferencia también. el aroma que tienen es espectacular. Bueno, si pudiéramos ir al puesto donde tenemos todas las parcelas de aromáticas, ahí tenemos unos 3, 4 bordos de lavandines que cuando florecen es una maravilla, da un placer ir a cosecharlas, esas plantas. Veremos si podemos armar algún videíto, aunque sea, para María mostrar. Laura, desde cuando sale la flor, ¿cuál sería el tiempo, digamos, para saber que ya está para cosechar? Lo que tenemos que tratar es que los pétalos estén abiertos, ¿sí? Que se Bien. vean los pétalos. Generalmente, cuando empieza a aparecer la varita floral es muy finita, muy endeble, muy débil, y al mes y medio ya se pone como más fuerte, más leñoso, y empieza a aparecer los pétalos. Que son muy chiquitos, pero se ven los pétalos. Tendrían que estar la mayoría de los pétalos afuera, abiertos. Bien, yo tengo 3 plantas de lavandín y hice este año por esquejes 2, creo que van a querer ya Bien, vamos, salir. vamos. De a poco, pero vamos. Buenísimo, buenísimo.
Yo quiero obtener una para ver la diferencia. Y son Estuve totalmente todos los años distintas. engañada. Engañada. El aroma que tiene la flor es totalmente distinto también, ¿no? Y ahí uno, cuando compara el aroma de uno y otro, es diferente. Ujú. Incluso el tamaño de las plantas, pues yo también tengo de la dentada y es una planta inmensa y las otras son Sí. mucho más pequeñas. Mucho más chicas, eso como veíamos en la foto, forman como esos honguitos. En cambio, las plantas ornamentales son unas plantas gigantes de más de 2 metros de diámetro, muy, muy grandes y muy invasivas en los jardines, ¿no? Claro. Bien, Ujú. pero bueno, se consiguen, Genoveva. Sí, a ver si se me da, tengo ganas de tener una. Todo este Bueno, tiempo. bueno. A ver si se puede María conseguir. Laura. Bueno, sirven los cursos. Sí, Nilda, te escucho. En una maceta, Sí, cada planta de estas, las lavandín, ¿no? sí. ¿Se pueden dar? El tema de la maceta es el espacio del desarrollo radicular. Acuérdense que cuando nosotros damos vuelta a la maceta y las raíces están saliendo por abajo, ya tengo que cambiarlo. Una planta de 3, 4 años tendría que ser en una maceta enorme, mínimo como un tacho de estos de los de pintura de 20 litros, como mínimo tendría que ser una cosa así, o más grande, digamos, porque tengan en cuenta que la raíz de la planta es más o menos lo que nosotros vemos arriba en la planta, es el desarrollo radicular que tendría que tener abajo, digamos, ¿no? Así que bueno, son plantas grandes de 1 metro de diámetro, tendría que tener por lo menos un buen espacio de desarrollo de raíz de ese tamaño. Se pueden dar en macetas, pero no es no va a desarrollar todo el potencial de esa planta. Está bien, gracias. Hola, profe. Sí, hola, ¿qué tal? Una consulta. ¿En qué época se tiene que se tiene que podar? Mira, después del momento de cosecha, es un buen momento de poda, de una poda de formación, de toda aquella parte que por ahí no brotó en la primavera. Después, en el otoño, cuando las terminamos de limpiar, sacamos todas las varas que pueden tener, también ahí es un buen momento para eliminar todas esas partes feas o que ya no, más leñosas, que no se pueden, que no han brotado. Y después también cuando empieza la primavera, ¿sí? Entonces tengo tiempo. Sí, 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 sí. Toda aquella parte que está fea o que no brotó o que está muy desgajada, muy leñosa, podemos aún hacer una poda. Ya más entrado en octubre, ya no, porque la planta está en plena brotación, formando varas, entonces cualquier corte que yo le haga se va a resentir la planta. Muchas gracias, profe. De nada. Profe. Yo le quiero preguntar. Bueno, sí. Erika, vamos. Dale. ¿Sabes que no me quedó un poco así tan claro el tema de los lavandines y las lavandas? O sea, ¿cuál sería la distinción para el uso comercial? ¿Se elige una planta u otra para algo? A ver, a nivel comercial, las plantas de lavanda verdadera son plantas más chicas, producen menos cantidad de flores y menos porcentaje de aceite. Y su destino básicamente es para perfumería. En cambio, los lavandines son plantas más grandes que producen mayor cantidad de flores, mayor cantidad de aceites esenciales. Podemos dedicar tanto a producción de aceites como a producción de flores y comercialmente la mayoría de lo que hay en el país son lavandines. Ahí está, gracias. Igual si llegas a conseguir, lo que vas a conseguir seguramente van a ser lavandines. Te lo van a vender como lavandas. Mismo si ustedes van a los viveros ornamentales y van a decir lavandines, le van a mirar con una cara como diciendo de qué me están hablando. Pero, porque ellos venden lavandas, para ellos es todo lavanda y tal, como mucho la dentada y la lavanda angustifolia o espica, te dicen, también son todos lavandines los que venden. Claro. Gracias, Laura. De nada. Profe, preguntarle por los lixiviados del compost. ¿Eso Sí. se pueden aplicar directamente a las plantas
¿O hay que No. hacerle en una disolución con agua? Lo conveniente sería disolverlo en agua, porque son muy concentrados, muy puros y con determinados grupos de nutrientes no tan mezclados, digamos, no tan combinados. Entonces, siempre disolverlo en agua en una relación de 1 a 10, o sea, de 1 litro a 10 litros, y con eso sí se puede regar perfectamente. O mismo se puede volver a agregar al mismo compost, ¿no? Usted dice volver a regar el compost. Sí, Con sí, eso. sí. ¿Las lavandas dentadas también se pueden podar en esta época, en inicio de primavera? Sí, la lavanda dentada es una planta que mantiene su crecimiento y su desarrollo durante todo el año, así que hay que evitar siempre los momentos extremos, o el frío de julio o el calor de diciembre, enero, que la planta, cualquier cosa que nosotros le hagamos va a resentir. Después el resto del año se puede podar. Bien, y los lavandines a pleno sol conviene siempre. Sí. Imagínense que son plantas que están en el medio de la montaña, a pleno sol. También se van a dar con algo de sombra, pero necesitan sol. Bien, gracias. Bueno, gente, les agradezco por haber participado de esta charla, espero que les haya servido. Y bueno, va a estar colgada en la página y para los que no lo pudieron ver o para los que quieran ver nuevamente las presentaciones, y nos vemos en la próxima clase de la semana que viene, que ya va a ser no así, sino virtual, como venimos en la forma que lo venimos haciendo habitualmente. Les mando un beso, gracias por haber participado y nos vemos. Chau. Muchas gracias. Gracias. Chao.